Buenas tardes. Daremos inicio al conversatorio Presentación de Competencias. Cedo el uso de la voz al magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, integrante de la Sala Regional Jalapa. Muchas gracias, estimada Cintia. Buenos días a todas y a todos. Es un verdadero privilegio formar parte de esta primera mesa, de este conversatorio, ¿sí?, sobre el tema que aquí nos tiene reunidos, ¿sí?, en razón de la paridad libre de violencia política en razón de género. Desgraciadamente, por instrucciones de los organizadores, vamos contra el tiempo. Yo única y exclusivamente me voy a permitir prácticamente a darles el uso de la palabra. Evitaré hacer comentarios, si da tiempo al final haré un pequeño resumen, pero la idea es que los escuchemos a ellos y a ellas, a las especialistas, a los especialistas que a través de sus instituciones viven, trabajan, practican diario, día a día con este tema en el que todas y todos como mexicanos, como mexicanas, estamos luchando y haciendo un esfuerzo por erradicar la violencia política de género, la violencia política en todos sus contextos, pero la cuestión de género nos ocupa y nos preocupa bastante. Dicho lo anterior, si ustedes me lo permiten, para abrir este conversatorio, haré en una primera ronda una pregunta detonante, concediéndoles exclusivamente y pidiéndoles de antemano una disculpa a nuestros panelistas por el tiempo. Les daremos en una primera ronda 5 minutos a cada uno de ellos para sus reflexiones sobre esa pregunta, y en una segunda ronda haremos una segunda pregunta e igualmente concederemos 5 minutos. Yo les voy a rogar, a suplicar de la manera más atenta a las y a los panelistas que en la medida de lo posible tratemos de constreñirnos al tiempo, sobre todo porque vienen más mesas, viene un taller, etcétera, y para evitar, bromeaba aquí con la licenciada Acevedo de que ahorita que nos pasaron la tarjeta preventiva y el del tiempo, dijimos esto ya es agresivo por naturaleza, entonces para evitar tenerles que pasar una tarjetita de que su tiempo se está agotando, yo les suplicaría que nos constriñéramos a los 5 minutos que tenemos cada quien para cada pregunta. Sin más preámbulo, de hecho, también una disculpa a las y los panelistas, por razones de tiempo voy a obviar la lectura, si ustedes me lo permiten, de las currículas, para que entremos directamente a la participación de este conversatorio. La primera pregunta detonante sería, ¿cuáles son, ¿sí?, sus atribuciones y competencias para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos de las mujeres en el ámbito de la participación política y o pública? En este sentido, bajo esta perspectiva, siguiendo estrictamente el orden que viene marcado el programa, nada más por esa situación, no es por prelación ni nada, concedería en primer lugar el uso de la palabra a la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por favor, licenciada. Gracias. ¿Sí se oye? Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de compartir algunas reflexiones desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sobre lo que nos preocupa y, como bien decía el magistrado, nos ocupa para atender la violencia política en razones de género. Quizás las competencias y las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas están un poco desfasadas o van a ser un poco distintas al resto de las personas que me acompañan aquí en el presidium, pero es importante que me tome yo medio minuto para poner en antecedente
los antecedentes de lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para entender desde ahí la necesidad de poder mirar desde este enfoque victimológico la aproximación, la atención y el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia política. Para empezar, como es de todas y de todos ustedes conocido, la perspectiva victimológica es de reciente data. El derecho se enfocaba y se circunscribía principalmente a defender, a tener como elementos de prueba y a evitar la acusación de una persona inocente. Sin embargo, la perspectiva victimológica quedó soslayada del proceso penal y las víctimas eran en algunas ocasiones consideradas y acompañadas en los procesos. Apenas el 9 de enero de 2013 que se publica la Ley General de Víctimas, esto como resultado de una gran movilización a nivel nacional desde las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de víctimas, por el reconocimiento de los derechos de estas personas, ¿no? Y la Ley General de Víctimas recoge todas estas demandas de esta movilización sin precedentes en este país, y con este marco legal, con la Ley General de Víctimas, se reconoce los derechos que tienen las personas que han sido víctimas de un delito o alguna violación de sus derechos humanos. Esto nos permite darle visibilidad, dignificar y reconocer los derechos de las víctimas, y con ello también nos permite avanzar en este abordaje de la perspectiva victimológica como una responsabilidad del Estado mexicano frente a las personas que han estado desafortunadamente en un contexto victimizante o han sufrido algún hecho victimizante. Con la Ley de Víctimas, el Estado mexicano reconoce las obligaciones directas para la atención a las víctimas, que no solo promueven ayuda, atención y reparación integral, sino que además se garantice la no repetición de los actos victimizantes y en general eviten la criminalización y victimización secundaria de los afectados. Es importante, y aquí dejo esta nota porque lo voy a retomar ya cuando aterrice en materia de la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Es importante que todas las personas que estamos en este auditorio y las instituciones que estamos también representadas tengamos en cuenta que necesitamos coadyuvar para evitar los contextos victimizantes que generan y propician justo la violación de los derechos humanos de las mujeres y que sean víctimas de violencia de género. De eso va, y esa es obligación del Estado mexicano y es responsabilidad de todas las instituciones que hacemos parte de este Estado, el poder garantizar que no se repitan estos hechos y estos contextos victimizantes. Sin embargo, bueno, sabemos que este es un horizonte orientador en materia de derechos humanos que ahorita pudiésemos ver que es súper difícil o casi imposible de alcanzar. Pero hacia allá tendríamos que estar apuntando todas las acciones y programas institucionales para prevenir, atender, sancionar y en algún momento erradicar la violencia política en razones de género, atendiendo y garantizando los derechos de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, porque la violencia política en razones de género es un tipo de violencia. Bueno, regreso. Con la Ley General de Víctimas se crea el Sistema Nacional de Víctimas, que es el SNAV, y también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual yo soy parte y soy titular de la unidad de género y por eso es que estoy implicada en este tema de atención a violencia política por razones de género. El SNAV, el Sistema Nacional de Víctimas, es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas
y tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las personas en situación de víctimas en los ámbitos local, federal y municipal. O sea, todas las instituciones que estamos aquí somos parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La Ley General de Víctimas también es importante, y aquí como dos anotaciones, reconoce a los tipos de víctimas. Las víctimas directas, que son aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. También se reconoce a las víctimas indirectas, que son familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan alguna relación inmediata con ella. Son también víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Son víctimas también los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Esa ya es para mí. Ok, la tarjeta amarilla. Voy acatando un poquito. Es competencia y atribución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar atención integral a todas las víctimas, directas, indirectas, víctimas potenciales y a los colectivos de víctimas. Aterrizándolo al tema que nos ocupa, víctimas directas de violencia política serían todas aquellas las mujeres que sufran de violencia política por razones de género, y en una segunda intervención estaré aterrizando lo que entendemos por violencia política por razones de género. Si bien no tenemos un marco normativo todavía a nivel federal, entiendo que aquí a nivel local ya se cuenta con el tipo penal, es lo que me comentaban. Bueno, en el ámbito federal es necesario avanzar para poder tener como esta normatividad que nos permita fortalecer el andamiaje para la protección y la atención de mujeres víctimas de violencia de género, pero también es importante que reconozcamos que en el ejercicio de un cargo público o en la participación comunitaria o en cualquier ámbito que quiera ejercer la mujer sus derechos políticos electorales, no solo ella puede ser reconocida como víctima directa, sino todas las personas que están a su alrededor, apoyándole en este proceso de ejercicio de estos derechos. También las agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil, redes de mujeres que han venido dando acompañamiento y han sufrido amenazas por acompañar en la defensa y en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, también son víctimas potenciales. Y asimismo también nos comentaba el fiscal de un caso, ¿no?, que yo creo que ahorita nos va a compartir a todos, de una comunidad en donde hay una advertencia de que no se les va a permitir a las mujeres ejercer su derecho al voto. Estas mujeres de esta comunidad por per se ya son víctimas como grupo y se pudieran atender y hacer como el proceso de acompañamiento como colectividad. Y con esto cierro y en una segunda intervención ahondaré más en la materia. Gracias. Muchas gracias, licenciada Acevedo. La verdad es que invita a la reflexión lo que acabas de comentar, pero me evito comentarios y mejor vamos con nuestra siguiente panelista, la maestra Grisel Yuridia Ortega Méndez, consejera electoral del Consejo de la 10 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. Por favor, maestra.
Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a las personas organizadoras por la invitación. Bueno, mi intervención es como ciudadana representante de las mujeres, defensora de derechos humanos, y me gustaría contextualizar a qué nos referimos cuando hablamos de paridad, ¿no? A mí me encanta la definición de paridad que se acordó en el Consenso de Quito en el marco de la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2017, porque me parece lo más utópico posible, pero como feminista me gusta la utopía y me gustaría que al menos así se entendiera la paridad, como uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Me parece importante verlo de esa manera para no solo pensar en una política digamos, en el tema de la reforma aislada, ¿no? Sino que tiene que ver con toda una estructura, ¿no? Con todo un cambio estructural que evidentemente las normas y las reformas pues abonan mucho, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar de paradigmas y contribuir al cambio de cultura política. En ese sentido, creo que también es pertinente decir que la participación política no supone solamente organizarse como parte de la sociedad civil, ¿no? Tener capacidad de crítica, de propuesta, incidir en algún programa público, sino también la inclusión efectiva de los actores sociales en el sistema político, en la representación y en la adopción de decisiones, y que en ese sentido la inclusión de las mujeres en los espacios públicos es uno de los principales propósitos para mejorar la calidad de la democracia, ¿no? Bajo esta premisa, a partir de la década de los 90, después de la plataforma de Beijing, hay toda una tendencia de la globalización del pensamiento feminista y la transversalización, y se extiende, digamos, la metodología feminista, y efectivamente no por concesiones agradables, sino por la lucha de teóricas feministas, obreras, campesinas, ¿no? Que han luchado por nuestros derechos político-electorales. Es por ello que siempre he pensado que la participación política de las mujeres debe de analizarse desde una perspectiva de género, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los avances normativos, como ya estaba diciendo, como lo es la reforma electoral que establece ahora la paridad, ¿no? Que es 50% de candidaturas a hombres y 50% de candidaturas a mujeres, ¿no? En las contiendas para ocupar los cargos de elección popular, porque hay que tener claro que el uso habitual de sexo-género nos ha colocado o implica que los hombres y las mujeres tengan diferentes posibilidades de incidir o de intervenir en el mundo político, ¿no? Tener en cuenta que los teóricos clásicos del pensamiento han conceptualizado la política para aplicarse al ámbito público, ¿no? Constriñendo a las personas del ámbito privado, las mujeres. En ese sentido, creo que hay una tensa relación entre el género y la política, pero por supuesto que los tratados traen consigo transformaciones normativas, contribuyen a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres bajo los valores de justicia, eficiencia y democracia, ¿no? Así, la presencia de las mujeres en el ámbito político coincidió con una atención sin precedentes a temas relacionados con los derechos de las mujeres. Sin embargo, las teóricas feministas, cito aquí a Lagarde, dice que no debemos de confundir la mixtura con la igualdad, ¿no? Es decir, el que veamos a hombres y mujeres en espacios de toma de decisión, en espacios públicos, no quiere decir que estén en condiciones de igualdad, ¿no? Tiene que ver todo con una cultura así
estructural, ¿no? Patriarcal, que ha diseñado el ámbito público y político para que sea ocupado por hombres. Entonces, creo que es allí el reto, y bueno, aunque se considera que América Latina vive este proceso de incorporación de las mujeres en la política, pues debemos de no, digamos, obviar, ¿no? la presencia y nada más, sino como estar atentos y atentas a las desigualdades que siguen habiendo en los espacios del ámbito político y público. Pues aquí cierro en esta pregunta y espero. Cedería ahora el uso de la palabra a la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz y además integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Bueno, es un placer compartir la mesa aquí con todos los que integran el presidio y agradezco mucho la invitación a las instituciones que organizan este evento, que finalmente pues es muy importante precisamente para formar a mujeres que pues están asesorando a una candidata, que son parte de un partido político o que incluso son candidatas. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cuáles son las competencias que tenemos nosotros, en este caso como OPLE, precisamente para prevenir, erradicar y en su caso sancionar la violencia política de género? Bueno, en este caso les quiero decir, bueno, nada más esperamos que pongan la presentación, por favor, mientras me adelanto, porque son 5 minutos y bueno, prefiero decirles porque son muy cortos, es muy corto el tiempo. Bueno, nosotros, de acuerdo con el artículo 108, fracción sexta, nosotros tenemos facultad de comisiones. Y aquí quiero plantear algo bien importante. Cuando nosotros integramos el OPLE, antes Instituto Electoral Veracruzano, en Veracruz finalmente no existía algún ordenamiento que estableciera cómo prevenir o erradicar, es más, ni siquiera existía algo que definiera la violencia política de género. Entonces, quiero partir de eso porque entender violencia política de género tiene, como ya dije, varias vertientes. Una precisamente es prevenir y por eso hay que hacer medidas para evitar que se dé la violencia política de género, otra ya es en su caso sancionar y finalmente erradicar. Pero bueno, nosotros en 2015 cuando llegamos al instituto, entonces Instituto Electoral Veracruzano, no había algún ordenamiento que nos dijera como OPLE qué teníamos que hacer precisamente en contra de la violencia política de género. Entonces, primero nosotros lo que establecimos como OPLE es qué medidas podemos implementar precisamente para prevenir y que no se esté dando esta violencia política de género. Y tenemos que entender que también violencia política de género es que no se permita a una mujer que llegue a un cargo de elección popular. Finalmente, en Veracruz, con la reforma de 2015, ya existía una paridad, ya se había establecido en este código y existían ya diferentes reglas de paridad. Sin embargo, si nosotros revisamos cuando nosotros llegamos en 2015, ¿cómo estaba integrado el Congreso? Este Congreso, bueno, solo existían 12 mujeres de 50 diputaciones en el Estado. Ahora, si nos vamos a revisar cómo estaban los ayuntamientos, todavía es más dramático, porque tan solo había 26 presidentas municipales de 212 municipios. Entonces, evidentemente era que se estaba pues actualizando una violencia en Veracruz al no permitir que mujeres llegaran a cargos de elección popular. En ese sentido, cuando nosotros llegamos, el OPLE creamos la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisamente para poder estudiar y en su caso implementar medidas para prevenir esta violencia política de género. Bueno, nosotros como esta comisión tenemos y también el OPLE tiene facultad reglamentaria. ¿Qué hicimos?
dijimos, ya a nivel constitucional ya estaba prevista, ha habido grandes avances y ya lo dijo el magistrado Oliveros desde su presentación, ha habido grandes avances a través de acciones afirmativas, cuotas de género y finalmente la paridad a nivel constitucional. Sin embargo, estos avances legales no se veían reflejados todavía en la realidad. Bueno, y todavía vamos avanzando, pero todavía no se ve reflejada esta paridad. Entonces, lo que hicimos fue emitir lineamientos donde establecimos diferentes acciones afirmativas. Precisamente el primer lineamiento y fue que los partidos políticos no podían registrar a mujeres en aquellos distritos donde siempre habían perdido donde en la última elección habían perdido. Eso fue un primer avance, porque creemos que en cuestión de paridad también se tiene que avanzar de manera paulatina. Ese fue el primer paso. Un segundo paso fue que en materia electoral también ya no solo se le obligaba a los partidos políticos a no registrar mujeres, digamos, en los distritos perdedores, sino ahora también se les obliga a que tienen que registrar a mujeres en aquellos distritos y municipios donde hubieran ganado en la elección pasada. Esto es para que las mujeres tengan posibilidades reales de llegar a un cargo de elección popular. Eso fue en un tercer paso, esto lo emitimos precisamente el año pasado en el reglamento de candidaturas, donde ya establecimos la integración paritaria. Esto es, por primera vez en esta elección vamos a tener un congreso paritario. ¿Qué significa esto? Bueno, que finalmente si son electas o electos mayormente hombres, a través de la asignación de diputaciones de representación proporcional se va a lograr un congreso más paritario. Digo, podría darse el otro escenario, que fueran electas por mayoría, más mujeres que hombres, y entonces se tendrían que asignar más hombres que mujeres. Digo, este escenario es un poco irreal porque recordemos que en la elección pasada, aunque ya hubo postulación paritaria para diputaciones, tan solo llegaron por mayoría relativa 10 mujeres y 9 fueron asignadas por representación proporcional. Entonces, esa es otra de la acción afirmativa que se implementó con nosotros. Pasamos a la siguiente. Bueno, también creemos que todas estas acciones afirmativas pues no sirven de nada. También una forma de prevenir pues es transmitirlo, precisamente por eso aplaudo este tipo de eventos, pues es transmitirlo a las personas que lo van a utilizar. Y bueno, para ese efecto se han hecho en cada proceso electoral manuales de paridad con lenguaje ciudadano, porque lo importante es que la gente lo entienda de manera clara, sin dudas. Y una persona, un ciudadano que no se dedica precisamente al derecho, a la política, que cualquier persona puede entenderlo. Entonces, todas estas reglas que se aplican de paridad, que no me voy a detener en ellas porque no nos daría tiempo, pero precisamente a través de una creación de una unidad de género que también tenemos en el OPLE, pues se ha dado difusión, capacitación a cada uno de estos, de los partidos políticos, y entonces es como nosotros hemos de alguna manera pues prevenido lo que es la violencia política de género. Pero bueno, esto es en la parte de prevención. Se acaba la prevención en la postulación y asignación de las candidaturas. No. De acuerdo, nosotros tenemos tres documentos que finalmente nos dice cuáles son las competencias. Es, en primer lugar, el protocolo para atender la violencia política de género, que fue un documento que antes de que existiera legislación al respecto, pues ya establecía cuáles eran las autoridades, cómo prevenir, ante quién acudir en caso de que una mujer fuera víctima de violencia política de género. Bueno, nosotros lo aplicamos, aunque debo decir que casi a la par del protocolo, Veracruz es uno de los pioneros en reconocer cuál es la violencia política de género, por lo menos la reconoce, no la conceptualiza en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto es a finales de 2015.
Afortunadamente en Veracruz ahora también tenemos grandes avances porque también somos pioneros también en el Código Electoral y eso es mi reconocimiento a los integrantes del Congreso del Estado, ya establece como infracción la violencia política de género y también ya tipifica como delito a la violencia política de género. Pero bueno, nosotros como OPLE ya al tener estos instrumentos tenemos las facultades. Primero, si conocemos de un delito de este tipo, hacer la denuncia de oficio a la autoridad que corresponda, ya sea a la FEPADE o a la autoridad penal que competa. Y también tenemos en esta aras de prevenir esta sanción, también tenemos otra competencia, no solo en la postulación y no solo en la asignación de candidaturas, sino de diputaciones o en su caso regidurías, sino también tenemos la obligación de dar seguimiento y precisamente aquí me quiero referir que precisamente se acaba de firmar en el Instituto Nacional Electoral una agenda para prevenir y que todas las candidatas puedan llevar una competencia en condiciones de igualdad. Y precisamente este lunes se acaba de llevar una reunión en el Instituto Nacional Electoral con los OPLES que están interesados para hacer una red de comunicación con mujeres candidatas y precisamente estar en comunicación con ellas y prevenir y en su caso orientarlas y ayudarlas si están siendo víctimas de violencia política de género. Entonces nosotros tenemos como obligación para concluir esta parte de mi participación, tenemos en esta prevención, tenemos que hacerla durante la postulación de candidaturas, darle seguimiento a las candidaturas y vamos más allá. Una vez que ganaron, también darle seguimiento porque lamentablemente hay a muchas mujeres que una vez que ganan el cargo o no les dejan tomar protesta o les pagan menos, etcétera. Entonces también nosotros tenemos la obligación de dar seguimiento precisamente para apoyarlas en caso de este tipo de violencia política de género. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Doctora. Ahora cedo el uso de la voz a la licenciada Rosalba Hernández Hernández, presidenta del Comité para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Veracruz. Por favor. Tlaxcamati, Huaytlanahuastiquetl, Nochimes y Celica Setlaspaloli, Nelía, Monequi, Tichihuas, Sehuey, Tequitl, para Nochi, Tielis, Tlacame, Huancihuame, Tzetlamantl. Gracias, magistrado. La verdad es que saludo a todas y a todos. De verdad hace mucha falta ver qué es lo que cada una de las instituciones tenemos que hacer para lograr la paridad libre de violencia política en razón de género. Podría hablarles de todo el dinamismo que ha habido en materia electoral respecto de las instituciones que en el ámbito jurisdiccional tienen la obligación de proteger, de garantizar o atender la participación política de todas las personas, específicamente de las mujeres. En el caso del Tribunal Electoral de Veracruz, como la mayoría sabe y quienes no, es un organismo autónomo que se crea con la reforma constitucional de 2014 que le otorga autonomía técnica y autonomía financiera, digamos que ahí todavía entre comillas, ¿verdad? Y autonomía para decidir los asuntos que se le ponen en conocimiento, independiente de los poderes judiciales. Esa es la primera acotación que quisiera hacer. Los mecanismos a través de los cuales el Tribunal Electoral atiende y garantiza los derechos político-electorales de las mujeres son variados. Tiene que ver con mecanismos que son netamente jurisdiccionales y algunos otros, como los que ha señalado las personas que me antecedieron, tienen que ver con atención específica a grupos de mujeres, a personas en condiciones de vulnerabilidad, donde también se encuentran mujeres, caso específico de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Donde tiene áreas de atención específica. No contamos todavía con una defensoría pública bilingüe, como lo cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sí contamos con un Comité para la Igualdad de Género y una comisión para atención a personas
en condiciones o en situación de especial vulnerabilidad. Entonces voy a referirme más que nada a los mecanismos jurisdiccionales para atender todas esas cuestiones que ya se ha dicho y que ha dicho la consejera Eva Barrientos de manera específica. ¿Qué hace el Tribunal Electoral, por ejemplo, cuando una mujer que ya fue electa es víctima de violencia de género en el ejercicio de su cargo? La mujer puede interponer el denominado juicio para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Dónde podemos encontrar este mecanismo? En el Código Electoral. Y el entramado normativo que lo sustenta para que el Tribunal Electoral pueda dar una resolución con perspectiva de género, pues está en todos estos mecanismos, tanto mecanismos convencionales como los constitucionales, de las leyes federales y de las leyes locales, que establecen que el ejercicio del cargo, el derecho del ejercicio del cargo debe de estar libre de violencia política hacia las mujeres. ¿Qué pasa cuando las mujeres candidatas, en virtud de ser mujeres, son atacadas cuando son postuladas dentro de los partidos políticos o por parte de las candidaturas independientes? El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz también tiene competencia para conocer, ya sea por vía del recurso de apelación, que está establecido también en el Código Electoral y que se establece para, por ejemplo, controvertir las determinaciones del organismo público local electoral en caso de que no se hubiera realizado o revisado de manera correcta o adecuada la postulación paritaria entre hombres y mujeres en las fórmulas de hombre-hombre, hombre-mujer, que ahora también la Sala Superior ha dicho que puede realizarse, mujer-mujer, la paridad horizontal o la paridad vertical o la paridad, digamos, la transversal en general, los bloques de competitividad a que hacía referencia la consejera, en el sentido de que las mujeres no deben de ser postuladas únicamente en aquellos lugares donde históricamente determinadas fuerzas políticas han obtenido el menor número de votos. Entonces, digamos que otro mecanismo que tenemos es el recurso de apelación. Y como ese, muchos otros casos de las determinaciones que toman el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, las que toman los consejos distritales y municipales, son competencia del Organismo Público Local Electoral, salvo que esa presunta violación de derechos humanos que esté contenida en un acuerdo, se dé 5 días antes de la elección, entonces nosotros tendríamos competencia directa para conocer de un asunto de esa naturaleza. Otro mecanismo es el procedimiento especial sancionador. Y otro mecanismo a través de los recursos de inconformidad, que de acuerdo con los precedentes de la propia Sala Regional y de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que como decía el magistrado Oliveros, nos dan luz para resolver con todos esos precedentes y esa visión evolutiva que permea al interior de lo que ha marcado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los recursos de inconformidad, en los juicios de inconformidad, también se pueden analizar y podría eventualmente decretarse la nulidad de una elección por violación a los derechos político-electorales de las mujeres en razón de la violencia política por cuestión de género. Entonces, digamos que tenemos mecanismos jurisdiccionales y tenemos algunos otros mecanismos no jurisdiccionales, el caso específico de la atención que da el comité y de ahí también las actividades de difusión que se realizan, como en la que ahora mismo participamos. Yo quisiera dejar hasta ahí esto y únicamente saludar a las compañeras que vienen de pueblos y comunidades indígenas, a las que otro mecanismo sería la designación de intérpretes para quienes no hablamos la lengua y nos pagan por atender, porque para poder entender y atender adecuadamente tendríamos nosotros que hablar, ¿no? Y no ellos que traer a su intérprete. Gracias. Muchas gracias. Cedería el uso de la voz a la maestra Micaela Beatriz Méndez Bolaina, representante de la Oficina de Violencia de Género y Salud Integral del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Maestra, por favor. Muy buenos días. En el caso del Instituto Veracruzano de las Mujeres, me voy a permitir leer el objeto del instituto, establecido en la ley que da creación a este instituto.
Promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce de sus derechos e implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres. Y se refiere específicamente a los derechos humanos de las mujeres, porque para los derechos humanos en general está la Comisión, en el caso de Veracruz, Estatal de los Derechos Humanos. Hay una diferencia sustantiva. Y esto es lo que le da relevancia a la participación del instituto en la exigibilidad, en la capacitación y en la coadyuvancia para dar a conocer y respetar los derechos humanos de las mujeres. Y esto incluye el derecho a la participación social y política de las mujeres, aparte de los otros muchos que yo estoy segura que ustedes ya conocen, como el derecho a la igualdad de género, derecho a la salud, que incluye específicamente la salud sexual y reproductiva, el derecho a la educación y los demás. Tenemos una subdirección, que es la Subdirección de Promoción de la Igualdad, que tiene entre sus atribuciones la capacitación en relación a la participación política y social de las mujeres. Y los temas y los productos y las acciones que hemos implementado a partir de esta subdirección ya es motivo de la segunda pregunta, entonces voy a seguirme con las atribuciones. La ley de igualdad, tanto como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, facultan al instituto, es más, no solo lo facultan, sino ordenan que se ocupe de todos los tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres. Y como ya lo mencionaron otras participantes de la mesa, recientemente y con una emergencia elocuente, fue tipificada y fue incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres para el Estado de Veracruz la modalidad de violencia política. Me parece que ya era urgente, ya era pertinente, que tenemos casos en el Estado y en el país que nos hacían este reclamo directo. Y en todo caso, al instituto le toca promover, le toca hacer difusión y le toca capacitar también en el tema. Yo lo dejaría hasta aquí y en la segunda pregunta ya ampliaría la respuesta respecto a los temas y a las acciones que se han implementado desde el instituto. Gracias. Cedería el uso de la voz a la licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Perdón, a su representante, una disculpa. Sí. Muy buen día a todas y todos. Quiero dar un agradecimiento al magistrado por el uso de la voz, a mis compañeros felicitarlos por sus participaciones y obviamente agradecer en nombre de la licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez la participación en este evento importante. Como ustedes saben, y en relación a la pregunta, en relación a las atribuciones y competencias de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, se establecen en ejes generales que las atribuciones de nuestra comisión están delimitadas por nuestra ley local de víctimas. Esta ley que sufrió cambios obviamente desde 2012 y que ha ido reformándose hasta la última ocasión en que fue reformada el 4 de abril del año pasado, en donde se establecieron nuevas figuras y donde se cambió el organigrama de estructura de esta comisión. Sin embargo, pues el tema en la protección de derechos de las mujeres hacia una vida libre de violencia y obviamente en el terreno político nos lleva a establecer atribuciones que en un momento dado son claras y obviamente en el marco de las atribuciones de esta comisión nosotros tenemos el de garantizar el acceso de las víctimas a los servicios interdisciplinarios que se ofrecen a través de esta comisión. También otra de las atribuciones es el que se asegure la participación de la víctima en todos los procesos en los que ésta sea parte para el cumplimiento de resoluciones o de recomendaciones de carácter nacional o internacional de derechos humanos. Esto incluye algunos otros acompañamientos que se tienen que ver a través de gestiones jurídicas propiamente, que ese es el tema, y obviamente a través de algunas canalizaciones que se hacen a través de las autoridades, como en algunos momentos harán de conocimiento nuestro compañero de Fiscalía.
También nosotros tenemos la atribución de solicitar a los órganos competentes las sanciones y obviamente las que correspondan en torno de todo este tipo de violencia que se pueda generar en perjuicio de las mujeres. También nosotros tenemos la obligación o la atribución de establecer las medidas que contribuyan a que se garantice la reparación integral y eficiente para las mujeres. Esto tiene que ver propiamente con la reparación simbólica de lo que pudiera ser el daño o en las modalidades en las que se haya cometido, ya sea violación a derechos humanos o en la comisión propiamente de un delito. También en la parte en la que nosotros tenemos atribuciones es en el adoptar todas aquellas medidas necesarias para que las víctimas ingresen al registro estatal de víctimas. Esto, digo, dentro del marco normativo que ya hacían alusión de parte de la Comisión Ejecutiva Federal, establecida en las leyes, obviamente nosotros trabajamos dentro de nuestras atribuciones con un modelo de atención integral, que obviamente es de carácter federal, y este establece 3 fases del procedimiento de atención integral que tienen que ver con medidas de atención inmediata, con medidas obviamente de atención y asistencia y obviamente con medidas de reparación integral. Las primeras tienen que ver con todas aquellas medidas de primer contacto que nosotros les llamamos y que tienen que ver con la identificación de necesidades de la víctima. Las segundas tienen que ver obviamente con el plan de acciones para la atención a víctima y que tendría que ver propiamente con el establecer ese plan de acciones en la medida de las necesidades de la víctima. Esto se puede establecer ya sea a través de medidas de atención médica, a través de medidas de atención psicológica o bien a través de alguna otra medida de carácter jurídico que requiera en su momento la víctima, porque hay que recordar que toda víctima tiene un carácter individual y no puede ser tratada de la misma manera. El plan de acciones tiene que establecerse con base en las necesidades específicas de cada víctima. Así pues, en este sentido, tendría que establecerse también rutas críticas a través de las cuales ya se han mencionado por nuestros compañeros del Tribunal Electoral y obviamente nosotros tenemos conocimiento de las víctimas o cómo llegan las víctimas hacia nosotros, es a través de nuestros organismos o de nuestras dependencias dentro de la comisión, que puede ser desde el Registro Estatal de Víctimas, que puede ser a través de la misma comisionada, que puede ser también a través de nuestra asesoría jurídica, que podemos canalizar directamente estos casos y obviamente a través de algunas autoridades o organismos que nos los manden, como a través de alguna recomendación de derechos humanos o a través de la Fiscalía General del Estado y sus fiscales especializados. Estas son las rutas a través de las cuales pudiéramos nosotros tener conocimiento y competencia sobre los casos en particular. No obstante, obviamente todas estas medidas pues tienen que ver con un final que tiene que ver obviamente con la reparación integral. La reparación integral en estos casos tiene que ser de carácter simbólico y obviamente eficaz y eficiente para poder restituir los derechos de la víctima de violencia política. Esto, digo, solamente se logra a través de los procedimientos que ya se habían enunciado y pues esta sería, por decirlo así, la participación que nosotros tendríamos como comisión ejecutiva. Muy amable. Al contrario, muchas gracias. Para cerrar esta primera ronda, cedería el uso de la palabra al maestro Jaime Cisneros Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que involucren periodistas y o comunicadores. Por favor, maestro. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación a nombre del fiscal general, maestro Winkler Ortiz, a este magno evento y tomando en cuenta que tenemos poco tiempo, doy inicio. En el año 2013 se incorporó el criterio constitucional de paridad establecido en el numeral 41, mediante el cual se obliga a las instituciones electorales y a los partidos políticos a crear mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad política, acrecentando con ello su participación política, que puede definirse de acuerdo al diccionario electoral como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Al incrementar esta participación en los subsecuentes procesos electorales, se generaron nuevas formas de violencia contra las mujeres, cuando éstas deciden ejercer sus derechos políticos y asumir cargos de representación pública. Entonces,
podemos entender esto como violencia política en razón de género. Ahora, estableciendo lo anterior y entendiendo el compromiso institucional de la Fiscalía General del Estado de atender esta problemática, no solo en razón de violencia política, sino en su contexto más amplio de protección, es por lo que, dependiente de la Fiscalía Coordinadora especializada en asuntos indígenas y derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, se crea la unidad de género, que entre otras tiene la facultad de participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Fiscalía General con el único fin de promover las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género, realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Fiscalía General, elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Fiscalía General, brindar asesoría en materia de igualdad de género, quienes a través de sus titulares y colaboración con diversas dependencias estatales y federales, entre otras acciones, han dado a promover la declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz. Se han abocado no solo a capacitar, sino a concientizar a nuestros funcionarios en materia de paridad, de género y respeto a los derechos de la mujer. Hoy en día colaboran en el programa operativo del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, el cual brindará en un solo espacio servicios de acceso a justicia, salud, psicológicos, asesoría jurídica, laboral, capacitación y refugio temporal. Podrá atender un promedio de 6,735 mujeres víctimas de violencia de Jalapa y 17 municipios aledaños. Actualmente está por concluir su segunda etapa. Habiendo establecido la plataforma de atención institucional en la materia, nos encauzamos al tema de violencia política o violencia electoral. Nos encontramos con que en México se generan día a día actos y agresiones en contra de mujeres interesadas en ejercer la vida pública. Se trata de actos en contra de mujeres que participan en la vida política, quienes son agredidas por el hecho de ser mujeres y cuyas agresiones son desproporcionadas en relación a los hombres. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe la capacidad de las mujeres de gozar de los derechos fundamentales y participar en el espacio público que concede nuestra Carta Magna en sus numerales 35, fracción primera y segunda, votar y ser votado. Esto en cualquiera de las etapas del proceso electoral donde sufra violencia física o psicológica, pudiendo con ello, además de ser una causal de nulidad en la votación, actualizar alguna de las hipótesis delictivas que establece la Ley General en materia de delitos electorales. Es por ello, estableciendo el tiempo que tengo, dos criterios que se tienen que establecer. En este momento la Fiscalía General de Delitos Electorales tendría que intervenir en coadyuvancia con las distintas dependencias que tiene a su cargo para efecto de determinar dos puntos objetivos primarios. Primero, si se trata de un delito en materia electoral, para lo cual tendremos que realizar las diligencias ministeriales básicas en materia electoral para determinar circunstancias, tiempo, modo, lugar, ocasión, calidad específica del sujeto activo o sujeto pasivo, recabar datos de prueba para determinar si los elementos del tipo penal se van a determinar como un elemento en materia electoral. La entrevista de testigos, cargo, descargo, informes policiales, la investigación de campo, que es sumamente importante y necesaria, relevante para efecto de determinar si entonces nos encontramos con un delito en la materia de los que son tipificados en la Ley General de la materia de delitos electorales. Datos generales del pasivo, datos generales del activo, entrevistas de testigos, recolección de indicios, identificación de calidad genérica o específica del sujeto activo, ciudadano, funcionario público, candidato, estatus partidista, estatus social. Se tiene que establecer a través del trabajo pericial, ¿sí?, mediante inspecciones oculares, búsqueda de indicios, primordialmente medicina forense, psicología forense. Y dos, de igual manera se deberá establecer si este posible hecho delictivo, además de ser un delito electoral, es en razón de género, pues no bastará la calidad de mujer para determinar que nos encontramos ante una hipótesis de violencia por razón de género. Será necesario
conocer la motivación y el contexto en que ocurrió el hecho denunciado o puesto en conocimiento de la autoridad investigadora. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tendríamos una segunda pregunta para la segunda ronda. Reiterándoles, perdón, que es la participación, tal y como se les pasó en la carpeta previa, respetuosamente, es respuesta a una pregunta. Yo sé que traemos en algunos casos presentación, o sea, pero es nada más la respuesta a una pregunta. Sé que es muy difícil y que a veces la misma pregunta implica toda una larga explicación, pero desgraciadamente, como se explica en la carpeta que previamente se les pasó, es un conversatorio. Les pido nuevamente una disculpa a las y los participantes, el que los estoy incomodando un poco con la cuestión de tiempo, pero vamos un poco retrasados. Ya no pierdo el tiempo siguiendo explicando. La segunda pregunta sería: ¿cómo inciden sus decisiones, resoluciones o sentencias para hacer eficaz los derechos de la víctima que sufren violencia política en razón de género? Insisto, por favor, 5 minutos, ¿sí?, para la respuesta a esta pregunta, y seguiríamos en el mismo orden. Él va a la segunda ronda. Iniciaríamos nuevamente con la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, por favor, Mirna. Sí. Retomo y aterrizo el tema de competencia. Ya Luis Eugenio refirió cuáles son las atribuciones de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Vienen siendo las mismas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero la diferencia es el fuero, la atribución en atención en materia de los delitos del fuero común. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene competencia para el fuero federal. No obstante, quiero compartirles que en algunos estados, a ausencia de Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en coadyuvancia con la FEPADE, hemos logrado atraer algunos casos. La FEPADE ha dado el reconocimiento de calidad de víctima a algunas candidatas, presidentas municipales, regidoras, que han venido buscando los canales institucionales para la atención de los hechos de los cuales han sido víctimas. En este sentido, las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, si bien es del fuero federal, hemos podido hacer la coadyuvancia con FEPADE para poder dar el acompañamiento a las mujeres que ha dado la calidad de víctima FEPADE, y así se han inscrito en el RENAVI, el Registro Nacional de Víctimas. Una vez que tenemos el reconocimiento de calidad de víctima por alguna autoridad reconocida en la ley para tales efectos, se procede al registro y a dar las medidas de ayuda inmediata que ya refería Eugenio. Esto consiste en atención psicológica, acompañamiento si se requiere médico, valoración médica, y la asignación de un asesor jurídico federal, que ahí sí han estado los y las compañeras teniendo que trabajar muy de la mano con FEPADE y con el INE y con las expertas en materia electoral para poder llevar a cabo como todo el acompañamiento. Si bien, como bien refería Eugenio, la reparación integral en casos de violencia política por razones de género, se podría señalar que sería una reparación simbólica y tendría que ir acompañada con restablecer a las mujeres en su cargo o acompañarlas a que puedan ejercer sus derechos políticos electorales.
no están exentas, y también es parte de los derechos de las víctimas el poder hacer la reclamación de una compensación económica y también disculpa pública, ¿no? Que son son parte de las medidas de reparación, y esto incide no nada más en la restitución del cargo, sino en esto que yo les mencionaba desde mi primera intervención, de cuál es el objetivo de poder atender a las mujeres víctimas de violencia política desde esta perspectiva victimológica de manera integral. El poder incidir en el contexto victimizante que propicia los hechos de vulnerabilidad para que las mujeres no puedan ejercer sus derechos políticos electorales en un contexto de igualdad. Las disculpas públicas, en este sentido, no ha habido una disculpa pública y creo que sería sumamente interesante y tocaría justo ahí las fibras sensibles de la sociedad, la cultura, la política, que han estado hechas y configuradas, como bien lo mencionaba Giselle, patriarcalmente. El contexto de la participación política, y es ahí donde tenemos que, no solo es muy importante tener un andamiaje normativo, es muy importante saber cuáles son los mecanismos, pero también es muy importante visibilizar que esta problemática es resultado de un contexto estructural de discriminación. Ayer sesionó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres. Y justo uno de los puntos del orden del día fue el poner en marcha este Sistema Nacional para prevenir y atender los casos de violencia política. Estuvo el fiscal, el titular de la FEPADE. Y en el seno de este sistema justo señalaban todas las titulares de las instancias de mujeres en todas las entidades federativas y el propio secretario de Gobernación, que el reto, más allá de lograr la participación paritaria en números, es lograr las condiciones de participación de una manera digna, y como refieren en este libro Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle Pérez, para que hacer política no cueste la vida a las mujeres. En este sentido, bueno, en cómo coadyuva y qué importancia o relevancia pudiera tener el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal o de las comisiones estatales en el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. No es cosa menor, es el reconocimiento del Estado mexicano de su responsabilidad para garantizar a las mujeres sus derechos políticos electorales, el reconocerles como víctimas de violencia política, el reconocerles como víctimas de este contexto discriminatorio patriarcal. No es poca cosa, tiene un sentido muy profundo, simbólico, que también hacia allá es que tendríamos que estar reflexionando. ¿Cómo es que vamos a transformar estos contextos de vulnerabilidad para que las mujeres puedan y podamos estar en los espacios de toma de decisiones y de disertación, pero en condiciones de paridad no solo numérica, de derechos, de posibilidades que nos respalden, el no solo llegar corriendo a los espacios donde nos espera un presidium, sino el que tener también todo el contexto que hay atrás, familia, comunidad, parejas. Refiero a las diversidades que pueden haber también representadas, y tenemos todos los mismos derechos las mismas personas para poder estar no solo en número, sino en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y yo ahí dejo esta segunda participación. Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz la maestra Grisel Yuridia Ortega, por favor. Perdón. Bien, pues desde el Instituto Nacional Electoral pues establece las reglas, ¿no? Establece las reglas para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres y bueno, se tienen que respetar sí o sí para que sigan en la contienda, ¿no? Las especialistas han dicho que los partidos políticos son la llave para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es muy cierto porque existen estos mecanismos que ya se han dicho que las instituciones han ideado a razón de la exigencia de las mujeres. Sin embargo, existen otros propios mecanismos tácitos que implementan, ¿no? En este caso, las estructuras patriarcales que ya habíamos mencionado para, digamos, bloquear, ¿no? O no permitir el acceso pleno a las mujeres a una participación, ¿no? Lo ha sucedido cuando las famosas Juanitas en 2008, que se dio la cuota, ¿no? De 60-40, pusieron a mujeres o nombres ficticios que al final no existían esas mujeres, también ganaban mujeres y no tomaban protesta y tomaba su suplente el lugar. En la paridad pues pasó esto de mandarlas a los lugares con nulas posibilidades de ganar. El hecho del recurso etiquetado para mujeres del 3% ahora y más mujeres en política se ha utilizado de una manera inadecuada, ¿no? Hay estudios y evidencia que se ha utilizado para obsequiar sartenes, ¿no? O utensilios domésticos a las mujeres que nada han abonado a al impulso de la participación política de ellas, ¿no? En ese sentido, creo que debemos por eso tener como claro que las mujeres en la política deben lidiar con estereotipos de género, con una carencia, digamos, de autoridad legítima, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la baja tasa de ascensos, la sobreexigencia del trabajo, la exclusión de la red informal, ¿no? El desconocimiento de la estructura informal del poder y aunado a esto, pues la desigualdad en el ingreso que ya se comentaba un poco por acá. En ese sentido, creo que el acceso digamos, el ser víctima de la violencia política, como saben, encierra un círculo de la violencia y pueden sufrir o ser víctimas de los otros tipos de violencia, ¿no? Porque al mismo tiempo pues van como en cadena, igual que el bloqueo de un derecho humano es bloquear otro derecho, ¿no? Como una mujer que está sufriendo violencia política seguramente también puede estar padeciendo violencia psicológica, laboral, sexual, física, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos como que tener una visión más amplia en torno a las condiciones de las mujeres en los espacios de poder. Y bueno, no por ello quiere decir que estamos revictimizando a las mujeres, ¿no? Si bien es cierto que las implementaciones de las acciones afirmativas que ya han comentado aquí, que son esas medidas de carácter temporal que se implementan justo para lograr ese equilibrio o esa igualdad con perspectiva de género, han contribuido a que cada vez más mujeres tengan el acceso a cargos públicos o toma de decisión o del campo político, pues no es menos cierto que no ha sido suficiente en términos de igualdad y de representatividad política. ¿Esto por qué? Porque finalmente la agenda de las mujeres o las mujeres no nos sentimos totalmente representadas, salvo honrosas excepciones, y esto no es fortuito, ¿no? Es por toda esta serie de condiciones que atraviesan las mujeres en esos espacios. Por ello, creo que la subordinación de las mujeres, por ningún motivo digo que debe defenderse moralmente, y que la experiencia moral de las mujeres ha de tratarse del mismo respeto
con el mismo respeto que la de los hombres, porque de pronto vemos algunas declaraciones en los medios y demás que inmediatamente se van a juzgar o a investigar la vida privada, ¿no?, de las mujeres, justo cuestionando o aplicando estos roles de género y estereotipos, ¿no? De pronto creo que los supuestos liberales sugieren, o las malas interpretaciones, que las desigualdades sociales del ámbito privado ya no existen, ¿no?, o son irrelevantes para las cuestiones relativas a la igualdad política. Sin embargo, creo que el problema serio al respecto es la falta de conciliación de la vida laboral y personal, ¿no?, que afecta principalmente a las mujeres, porque en la mayoría de los casos recae en ellas, en nosotras, el trabajo de cuidado y el trabajo del hogar, ¿no? Sería un error pensar que una política aislada puede solucionar el problema, ¿no? Se deben tomar en cuenta lo que ya hemos platicado aquí, los diferentes elementos involucrados, y analizar a quién o quiénes les compete y cómo se les puede hacer frente, ¿no? Justo por eso creo que es importante crear, ¿no?, estos espacios, saber y acercarlos más a la ciudadanía, que de pronto yo creo que las mujeres de a pie no saben, ¿no?, lo que sigue, no saben quiénes son las instituciones que nos deben garantizar, que a quién compete. Entonces creo que aquí también hay otro vector de opresión, ¿no?, que llaman también las teóricas, que es el sexo, el género, la clase social, porque aquí estamos en este encuentro, pues personas de cierto estrato social, de cierto acceso a derechos, ¿no?, con cierta escolaridad y demás, pero bueno, lo importante es como, el reto, digamos, es bajarlo, ¿no?, a la ciudadanía de a pie. Y bueno, sin embargo, sí, creo que existen herramientas como el avance en las reformas del Estado y el empoderamiento femenino, sobre todo, que pues me permiten imaginar un escenario de mejores condiciones y una posible participación más decidida y con más apego a las instituciones, ¿no? Es decir, por vías acotadas, por el sistema jurídico y para el desarrollo democrático del Estado y por siguiente pues del país. Yo cierro con ese comentario. Muchas gracias, maestra. Para esta segunda ronda, por parte del organismo público local electoral del Estado de Veracruz y también integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, le concedía el uso de la palabra al maestro y consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, por favor. Gracias. Le doy muchas gracias al magistrado Juan Manuel Sánchez Macías por la presentación. Agradezco a los señores convocantes esta oportunidad, a mis colegas y compañeras de batalla en muchos temas con los que coincido. Traté de responder a la pregunta, ¿cómo inciden las decisiones del OPLE para hacer eficaces los derechos de las víctimas en materia política? Creo que Veracruz es un claro ejemplo de qué hemos hecho y cómo hemos transformado el escenario de los derechos políticos de las mujeres. La violencia ahí está, no la podemos negar. La violencia hacia las mujeres es uno de los obstáculos que frena el derecho que todas tienen para aspirar a ocupar los espacios de la toma de decisiones. A veces nos preguntamos si el techo de cristal no se convierte a veces en un techo tan fuerte o tan sólido que más de cristal parece de cemento, dice alguna consejera nacional del INE. La violencia política es un tema que hemos visto en el OPLE. ¿Cómo lo hemos cambiado? ¿Cómo le hemos querido transformar? Recuerdo y les cuento brevemente, procuraré usar los 5 minutos del tiempo que tengamos asignado. Brevemente, vivimos 2 momentos en el OPLE Veracruz. Hubo un segundo momento de asignación de regidurías previo, hicimos todo un ejercicio de paridad para el tema de la actual legislatura.
Después vino la elección municipal, vino el momento en el que había que asignar a 50% de regidoras mujeres que tuvieran el derecho a administrar los espacios municipales. La violencia, el enojo de quienes eran del género masculino y no iban a ser regidores fue mayúsculo. Lo vivimos, lo sufrimos en la mesa del Consejo General. No es fácil de repente, y no me quiero poner como víctima de defensa de evitar la violencia política a las mujeres, pero vivimos un momento fuerte, estruendoso a veces en la mesa del Consejo General. Afortunadamente hoy Veracruz tiene más de 400 mujeres regidoras, derivado de diversos mecanismos de juicios que implementaron las mujeres por la protección de sus derechos políticos. No fue un obsequio de ningún partido político, no fue un obsequio de la herradura del OPLE Veracruz, porque el OPLE Veracruz no reguló la integración paritaria de los cabildos en Veracruz. Fue una aplicación que hicimos derivado de diversas sentencias del Tribunal Electoral en su sala superior. Un segundo momento que les quiero detallar es lo que ahora será el Congreso Paritario de Veracruz, que habremos de integrar próximamente. ¿Por qué Veracruz podría tener un primer Congreso Paritario de 25 mujeres diputadas y 25 hombres? Reformamos el reglamento de registros de candidaturas. Ahí pusimos que al nombramiento tendríamos que evitar la sobrerepresentación de un género, disminuir las diputaciones del género suficientes para igualar al otro género. Esa decisión generó un escamor, un debate al interior de los partidos políticos, generó varias sesiones del Consejo General del OPLE sin la asistencia de los representantes de los partidos políticos. Generó un debate interesante, generó hasta cierto punto un nivel de violencia política. ¿Por qué no decirlo? La construcción de estas acciones afirmativas han ido en la búsqueda de esa igualdad sustantiva. Y la mejor medida de volverlo realidad es que no solo nos quedemos con los umbrales de ingreso o que no solo nos quedemos con las cuotas de género en las candidaturas. La mejor forma de hacer realidad que las mujeres ejerzan el poder y tomen decisiones es hacerlo a la integración de los órganos que ejercen gobierno en nuestro país. Yo para cerrar diría que en el fondo México vive una violencia pública hacia el ejercicio del poder de las mujeres todavía. Yo le he llamado una violencia que frena o una violencia que busca cercenar el derecho aspiracional que tienen las mujeres al desarrollo y a la integración de los órganos. Esto es, en México hemos creído que las mujeres solo deben integrar los congresos legislativos. Que solo pueden ser legisladoras o que solo pueden ser senadoras. Se me hace un falso discurso de igualdad que sí construye y sí avanza, que sí es un gran avance, pero no es suficiente. Porque ojalá pronto en México haya 5 ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ojalá que pronto veamos a las mujeres en la mitad de secretarias de Estado a nivel federal ejerciendo el presupuesto federal y tomando decisiones públicas. Y que lo mismo pasare en los 32 estados. Ojalá y que el tema de las cuotas en los legislativos solo sea el inicio de un cambio estructural y hago votos para que en 2021 la violencia al derecho y la violencia aspiracional que todavía vive México y en el que ser o pensar diferente siga en nuestro ambiente, hago votos que eso cada día culturalmente lo podamos quitar y hago votos para que cada vez sean menos necesarias las cuotas de género. Creo que no lo veré, creo que las cuotas y la fuerza del Estado para obligar la paridad
y la integración de grupos minoritarios seguirá por más de 30 o 40 años. Creo que México tiene un desarrollo lento culturalmente en esos temas. Yo terminaría aquí mi participación diciendo que solo con conciencia, que solo con principios y valores al momento de votar y tomar decisiones en la herradura de Lople, Veracruz, es la mejor forma en que podemos defender a las víctimas de la violencia política en México. Gracias. Muchas gracias, estimado consejero. Nuevamente cedo el uso de la voz a la licenciada Hernández, por favor. Gracias. Mientras pensaba en la respuesta, me imaginaba la historia de la humanidad, de cuál es la importancia de la actividad de los órganos jurisdiccionales. Y pensaba en nuestra tradición jurídica romano, germano, ibero, canónico, latinoamericana, y aunque les costó mucho trabajo, también indígena, ¿no? Y repensaba en cómo ha contribuido a disminuir este margen de desigualdad y esa brecha tan amplia que aún se encuentra abierta en los órganos jurisdiccionales, a golpe de sentencias, como se ha dicho, ¿no? Si han visto cuando los magistrados y magistradas sesionan el mazo que utilizan para sancionar las sentencias, ¿no? Igual que lo hacen en el ámbito local, digo, salvo lo que digan después las salas regionales o la sala superior en el ámbito federal. Las sentencias que emiten los tribunales locales, cuando quedan firmes, así quedan escritas y así se harán, como se decía, como se ha dicho desde antaño, ¿verdad? En este sentido, la forma en cómo se realizan las normas jurídicas en nuestro sistema jurídico, la tradición jurídica que nosotros tenemos, primero se hace la norma y después, pues a ver si sirve, ¿no?, para regular todas estas conductas, sin quitar el mérito de los avances. Por el ámbito y por la vía de la interpretación jurídica, me parece que ha habido bastante avance en el tema del reconocimiento y después la garantía de los derechos humanos de las mujeres y el derecho a la participación paritaria entre hombres y mujeres. Tan es así que se hablaba de estas acciones que en el ámbito de los tribunales locales y los tribunales federales se han realizado para garantizar desde las cuotas de género y ahora la participación paritaria de las mujeres, a que hacía alusión el consejero Barajas, precisamente sobre la obligación que tienen los partidos políticos de no solo de postular, sino a la hora de ya el órgano electoral, a la hora de asignar, en el caso de las de representación proporcional, los cargos para el acceso a los cargos públicos por la vía de la representación proporcional, la repartición paritaria que debe de haber, y lo que vemos es que tanto partidos políticos como la ciudadanía todavía se niega incluso a postular, ¿no? Y todavía viene alegando un derecho a la autoorganización para tratar de evitar que se haga una asignación paritaria y que realmente tengamos una asignación paritaria entre hombres y mujeres en los cargos o el acceso a los cargos de elección popular. Y en ese sentido los tribunales, tanto los locales como los federales, han contribuido de manera paulatina a que estas prácticas se vayan eliminando, a pesar de que los partidos políticos, las organizaciones, las candidaturas independientes, los representantes de las candidaturas independientes no los quieran hacer, pues así quedó escrito y así se hará, y si lo desacatan, pues obviamente hay mecanismos para hacer efectivas las resoluciones, las determinaciones que emiten los órganos jurisdiccionales. O sea, no es nada más el simple regaño, sino tienes que modificarlo, tienes que integrarlo de diferente manera, o incluso no se va a realizar el registro, o se podría eventualmente cancelar el registro, o si es sancionado porque un candidato o candidata va en contra de una candidata o candidato, por alguna cuestión de alguna manifestación u obstrucción por cuestión de violencia política, sancionarlo a través del procedimiento especial sancionador
que tiene o revocar incluso una determinación que se haya hecho. Yo hablaría también como parte de la actividad jurisdiccional como una ventana de oportunidad en el trabajo interinstitucional que se hace y que se puede hacer con la participación de todas las instituciones que estamos aquí, aquellos que tienen la obligación de dar acompañamiento, de asesoría, ¿no?, junto con las que tienen la obligación de la sanción de estas conductas por la vía penal. Y yo hablaría no de rutas críticas, la verdad yo soy enemiga de hablar de rutas críticas, yo creo en las rutas óptimas y me parece que las rutas que se están construyendo aquí deben de ser óptimas y no deben de seguir siendo rutas críticas para las mujeres donde nos mandan como pelotitas, ¿verdad?, de ping pong, para aquí, para allá, no, es que yo no soy competente. Por eso en cada una de las instituciones, una de las funciones de los comités y de las unidades para la igualdad de género es, o sea, conocer cuáles son las instituciones competentes para canalizarlo, si no es mi competencia porque no es de materia electoral, canalizarlo porque mi función no solo es analizar en términos jurisdiccionales o términos jurídicos la competencia del tribunal, sino ver qué otras instituciones, incluso llevarlas de la mano y darles acompañamiento, seguimiento, ¿no?, a ese tipo de actos. Entonces, me parece que sigue habiendo muchos topes que hay que pasar. A golpe de sentencia, decía, los órganos jurisdiccionales de manera diaria pues tratan de contribuir y han contribuido de manera significativa a esas integraciones paritarias. Hace poco me decía una persona, me decía, oiga, yo voy a ser feliz cuando las personas y las mujeres que llegan a los órganos de representación proporcional los lleguen por méritos y por capacidades. Y yo le contestaba en un evento público también que yo voy a ser doblemente feliz cuando los hombres y las mujeres que lleguen a los puestos de elección popular lleguen por méritos y capacidades. Porque mientras siga habiendo por dedazo, por caudillismo, tenemos el mismo derecho de estar aquí, de echar a perder el pastel y comérnoslo o desperdiciarlo de la misma manera que lo hemos hecho y a veces observando nada más con los hombres. Entonces, me parece que esa sería, desde mi punto de vista, un abanico de posibilidades que ofrece el ámbito jurisdiccional, incluso ahora candidatas que están ahora aquí, regidoras, decirles que pueden interponer sus recursos por propio derecho, en su propia lengua. Si son personas con discapacidad auditiva o visual, la autoridad tiene la obligación de acercar los mecanismos que son los idóneos, la autoridad y no la persona, decía yo, la ciudadana, el ciudadano. Incluso se reconoce el interés legítimo ahora, ¿no?, de los grupos para poder, por la vía jurisdiccional, reclamar la garantía que tiene obligación del Estado, ¿no?, de el pleno reconocimiento de sus derechos humanos como grupo social o como cualquier persona que se sienta afectada, a pesar, porque digamos que los derechos de las mujeres no son solo los derechos de las mujeres, sino nos impactan a todas las personas como grupo, como sociedad, ¿no? Gracias. Se daría el uso de la voz para su respuesta a la maestra Micaela Beatriz Méndez Bolaina, por favor. Bueno, respecto a la segunda pregunta, como ya mencionaba yo en la primera también, el instituto ha estado preocupado y ha estado inmiscuido en este tema desde su creación. Entonces, a lo largo de los años en que hemos venido funcionando, a través de las diferentes administraciones, se ha dado capacitación a grupos de mujeres militantes de partidos políticos, por un lado. Por otro lado, a mujeres lideresas sociales y gestoras lideresas y gestoras sociales de los municipios del Estado, a través de 2 fondos federales. El Fondo de Apoyo a las Instituciones de las Entidades Federativas, PAIMEF, para mayor referencia, y a un fondo de CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A través de estos 2 fondos se crearon, porque además ya se cerraron también, fueron 9 años de capacitación a estos grupos de mujeres. Se formaron promotoras para la prevención de la violencia contra las mujeres. Lo que se quería o lo que se pretendía con estos grupos era que estas mujeres conocieran sus derechos,
conocieran de la temática general de género, para que ellas acompañaran como una labor comunitaria a otras mujeres que pudieran estar viviendo violencia en sus municipios y localidades. Estos grupos ya no existen en este momento como destinatarios de capacitación, pero ahorita les voy a comentar estos temas y lo que sabemos de lo que resultó de estos grupos. De la temática en la que se capacitó a las mujeres militantes de partidos políticos fueron ciudadanía, liderazgo político de las mujeres, participación ciudadana de las mujeres, poder y empoderamiento, derechos políticos electorales, paridad electoral, violencia política contra las mujeres, las principales. Y a las promotoras, a estos grupos de promotoras que fueron en promedio 10 grupos en todo el estado, se les dio género, marco normativo que tutela los derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género, instancias de atención, ciudadanía y liderazgo, organización y redes, democracia genérica, acción comunitaria y transformación social, mecanismos de incidencia ante el gobierno municipal y para las políticas públicas, obligaciones de los servidores públicos, exigibilidad de la aplicación de las reformas al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, y agenda ciudadana de las mujeres. Posteriormente, y a instancia de ellas, se dieron otros temas que estaban problematizados en sus municipios, y estos temas fueron autoestima y salud, prevención de la violencia en el noviazgo, salud sexual, violencia sexual y VIH-Sida, empoderamiento económico de las mujeres y trata. Como ya les comenté, estos grupos ya se cerraron, pero sabemos que estas mujeres, que en su mayoría eran amas de casa, muy pocas estaban ya inmiscuidas o participando pues en organismos civiles. Hubieron de estos grupos 3 organizaciones civiles nuevas que se formaron de promotoras. También como resultado tuvimos mujeres que de ser amas de casa pasaron a participar en espacios laborales como institutos municipales de las mujeres y en los ayuntamientos, y algunas se volvieron microempresarias. Y tenemos conocimiento de una que ya participó como contendiente para una presidencia municipal. Para nosotras es una gran satisfacción saberlo, porque estos 9 años de capacitación dieron esos frutos y dieron otros más que ya fueron en el plano personal de cada una de ellas, y yo creo que no podríamos comentarlo aquí, pero tiene una incidencia esta capacitación, tiene un aprovechamiento. Generalmente se nos ha enseñado a las mujeres a no participar y a no interesarnos en los asuntos políticos y sociales y a no participar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que nuestro ámbito por excelencia es la casa. Y entonces lo que es público no nos debe de interesar. Sin embargo, sabemos y nos damos cuenta que sí nos interesa, y hay mujeres que están queriendo participar y queriendo entrar a estos espacios y mecanismos de participación ciudadana y no saben cómo. Y no saben a dónde acudir para que les enseñen, porque no hay escuelas de ciudadanía en este país que yo sepa. Y no hay programas a partir de los cuales se les puede enseñar a las mujeres algo que no se nos enseña ni en la casa ni en la escuela, que es a ejercer y a conocer la expansión de nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no solamente es sentirnos mexicanas, ir a votar, va mucho más allá, y hay espacios y hay mecanismos para ello, pero no los conocemos. Algunos municipios en los cuales estuvimos trabajando con estos grupos son Tantoyuca, Zongolica, Chicontepec, Tatahuicapan, Ilamatlán, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Mina, que ahí la sede se cambió, unos años fue en Mina, los últimos fue en Coatzacoalcos, y Papantla. Me parece que hay otros como 3 más, pero ahorita no tengo la referencia inmediata, pero me parece que hubo uno en Tequila, hubo uno en Rafael Delgado y otro que se me está escapando. También el instituto participó en un proyecto, una estrategia que se llamó Suma. Yo no sé si algunas de ustedes participaron ahí o recuerdan,
pero era una estrategia nacional donde participaron 14 entidades federativas de este país y fue hasta donde sea a nivel América Latina. Veracruz participó y el instituto fue destinatario de estas acciones también y de esta estrategia que tenían una metodología como muy específica. Algunos de los productos y acciones de esta estrategia fueron, permítame porque tengo aquí mi borrador en letra grande, porque ya los ojos no me ayudan mucho. A ver. A partir de esta estrategia se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres para el Estado de Veracruz. También se llevó a cabo el taller Más Mujeres en Política, herramientas para la incidencia, con el producto que es una publicación del reglamento para la aplicación, del 3% del presupuesto de los partidos políticos para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, que ya una compañera de la mesa hizo favor de mencionar, que este 3% de financiamiento de los partidos políticos se ha usado para otra cosa, menos para incrementar el liderazgo de las mujeres. Se hizo el seminario Mujeres y Liderazgo Político, el seminario regional, que fueron 3, fortaleciendo la participación política de las mujeres desde lo local, cuyo producto fue la publicación Agenda Política para la Incidencia en lo Local. El foro Mujeres y Poder, una forma de ejercer la ciudadanía, y el panel Justicia Electoral con Perspectiva de Género, entre otros que se llevaron a cabo. Este material está a disposición en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, porque ya no lo tenemos en físico, ya no existen volúmenes en físico, pero está en archivo electrónico, y para lo que gusten y necesiten o se les haga necesario saber, está a su disposición. Muchas gracias y disculpen por el tiempo. Cedería el uso al maestro Luis Enrique Rivera Verona para su respuesta, por favor. Luis Eugenio, te estoy cambiando, perdón. Gracias, Eugenio, perdón. Gracias, muy amables. Únicamente tratando de ser breves, por cuanto a la incidencia de las decisiones o resoluciones o sentencias que en la Comisión Ejecutiva se pudieran tomar o determinar, me gustaría primero hablarles de que este cambio de paradigma en la protección de los derechos humanos de las personas, que viene desde 2011 y 12 y que permeó hasta nuestras leyes de atención a víctimas, o más bien Ley General de Víctimas y Ley Local de Víctimas, nos dejan en claro solamente un punto que es importante, y obviamente que habla de la forma en la que inciden estas facultades nuevas para todas las autoridades. Hoy en día todas las autoridades de todos los niveles y desde el nivel municipal hasta el estatal y el federal tenemos la responsabilidad en la atención a víctimas, y esto habla de una incidencia fuerte y obviamente en las obligaciones y atribuciones y responsabilidades que nos trae esta respuesta, esta pregunta. Obviamente desde la Comisión de Víctimas, como formamos parte del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, y obviamente este está conformado por el Ejecutivo, el Judicial, y obviamente en representación de la parte de la Comisión de Víctimas también nuestra titular, nos toca dirigir y aportar los lineamientos de la política en materia de atención a víctimas. Esta es una de las primeras partes de la incidencia de la atención a víctimas y especialmente de las de violencia de género político. En razón de ello, pues una de las partes en las que estas decisiones que se toman al interior generan la vinculación interinstitucional. Nosotros tenemos la obligación de, obviamente, coordinar y establecer políticas públicas para beneficio de las víctimas en el Estado, y esto es una parte primordial porque tiene que ver mucho con todos los trabajos que se han estado llevando a cabo y obviamente en los que contribuye hoy en día, y que también, como ya se mencionaba, hoy el Estado tiene 2 alertas de género, y obviamente la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado tiene mucho que ver en la adecuación de lineamientos, protocolos y en el seguimiento de las acciones de este tipo de trabajos que se llevan a cabo para la atención a víctimas. No solamente es esta parte en la que damos una atención diferencial, especializada, y obviamente a grupos vulnerables también.